Bueno, no sé si alguien tuvo la oportunidad de hacer el ejercicio, ¿no? que había comentado, el de, dada una monetización de esta forma, encontrar el campo B en el interior de la esfera y demostrar que, pues en efecto, no da cero. No sé si alguien tuvo la oportunidad de hacerlo. Yo creo que una norma de cortesía es decir sí o no. O sea, si nadie lo hizo, pues respondan no, pero no sé, al menos yo, si no lo hice, respondería no. Si lo hicieron, si no, pues veamos directamente. Bueno, en mi caso yo no lo intenté, ingeniero, más que todo por el examen y ahorita que he tenido varias actividades pendientes en otras clases y me ha dado solo el límite de estudiar un poco de los videos y no me acordaba del ejercicio. Disculpe. Ok. Bueno, voy a ver alguno del libro que no esté resuelto ahí en los videos, que sea en la primera parte. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Para la variante del ejercicio de la esfera de la magnetización, si la esfera estuviera rotando, se podría aún aplicar. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, vaya, tiene una fuente de campo B. En este caso es por sí misma, ¿no? Porque, repito, el hecho de que tenga una magnetización, pero en este caso, ¿qué la magnetizó? Pues no se sabe, ni tampoco hace falta decir el qué, simplemente que ya por sí misma puede producir un campo B. Entonces, por ejemplo, ¿no? que graficamos el campo B por un decir, ¿no? Y obtengo que en este instante va así, pero en este punto, en cierto instante va así. Entonces, si la ponemos a rotar, lo que tendríamos es ya un campo que, aparte de que varía con la posición, podría variar con el tiempo. Si el campo es muy simétrico, es decir, si yo empiezo a ver cómo cambian las líneas del campo B a medida que esté girando, entonces quizás lo que veo es el mismo campo B siempre. Qué sé yo, imaginemos que hubiese alguna simetría. Si no hay simetría, lo que voy a ver es que a medida va girando, el campo B en una posición, a medida cambia con el tiempo, entonces tendríamos que el campo B variaría en ese momento con respecto al tiempo. Pero es más simple, porque en ese caso, por ejemplo, imaginen que ustedes tienen que en ese punto que está marcado, el B, entonces lo único que tendrían que ver es que ese B se va moviendo con respecto al tiempo y cómo va cambiando ese B de su ubicación con respecto al tiempo.
Entonces, en realidad, si tienen el campo B en un instante, pero lo tienen en todo punto y lo ponen a girar, básicamente es ver cómo ese punto va a ir variando con respecto al tiempo. Y ya tendrían una forma de relacionar el campo B. O sea, que es decir, si ustedes tienen, lo voy a poner, por ejemplo, así. Tienen un sistema coordenado y ustedes en este punto, en este instante, el campo tiene un valor B con respecto de R y lo ponen a girar. Y digamos que al girarlo ustedes ven algo así. Entonces lo que tendrían que ir viendo es ese mismo B para cada instante de tiempo representaría algo así. O sea que, es decir, si vemos la intensidad del campo B, digamos que fuera 5, por decir un número, ¿no? Entonces, en cada uno de esos puntos, solo que aquí tendríamos, por ejemplo, para t igual a 1 vale 5, para t igual a 2 vale 5, para t igual a 10 vale 5. Entonces, en cada uno de los puntos tendría el mismo valor que tenía en t igual a 0. Se lo están poniendo a girar. Porque la distribución es la que va a girar, no es tanto la variación con el tiempo, sino es que la distribución es la que está girando, entonces es como que ese punto se desplace. Entonces ustedes lo único que tendrían que hacer, y esto lo pueden pensar un poquito, es si yo tengo una variación con respecto al tiempo y yo, por ejemplo, tengo un valor de 5, ¿cómo hago que en tiempos posteriores y en diferentes ubicaciones, evidentemente, se cumpla que para diferentes tiempos tendría un valor de 5? Pero en realidad no sería esa variación respecto del tiempo resuelta a partir de la separación de variables o a partir de la definición del campo B con la densidad de magnetización o encontrando el campo H con las densidades de carga de magnetización. O sea que yo encontraría en todas las ecuaciones que teníamos hace un momento, se encontraría variación respecto a la posición, digamos, para un tiempo fijo y luego ver cómo va a decir, cómo hacer el desplazamiento de ese punto para tiempo fijo y que me quede definido para los demás tiempos. No sé si aclara eso un poco la duda, pero con una variación del tiempo no utilizamos ninguna de las ecuaciones que mencioné en la clase anterior. Ahora, si fuera una distribución de corriente como los problemas anteriores y se pone a girar, bueno, ahí se trabaja igual. Pero ya es diferente, ¿no?, a un fenómeno de magnetización. No sé si aclara eso un poco la duda. Sí, lo aclaro, ingeniero. Gracias. Bueno, podrían sugerir, haga tal ejercicio, tenga tal problema, pero mejor lo sugiero yo. Creo que si no vamos a estar ahí regañándolos todo el tiempo y mejor avanzo con un ejercicio. Pero en realidad tienen un montón de material y yo hubiese preferido siempre que hicieran las preguntas de ese material, ¿no? Así, si no hay nada, o sea, si no hay consultas de eso, es que queda claro, pero en el examen créanme que se refleja lo contrario. Bueno, veamos este problema de Marcus-San, perdón, de Marcus-San, no, de Chi-Durán en la cosa. Claro, no hay que hacer los problemas que no estén resueltos. En todo caso, dice, se tiene un cilindro que es infinitamente largo, aunque ahí se pone solo una porción, pero es infinito.
de radio R, su eje coincide con el eje Z y con una magnetización constante, mu sub 0x, perpendicular al eje. Determine las corrientes de magnetización volumétrica y superficial y también el campo magnético en el eje del cilindro. Vean que solo lo está pidiendo en el eje, no está pidiendo en un punto, es decir, cualquiera, solamente en un punto en el eje. Bueno, entonces el problema da una magnetización, no se puede considerar bajo ninguna circunstancia información que hable sobre mu, ¿no? O sea, ninguna ecuación que tenga que ver con medios y L o medios y HL se puede utilizar porque habla de magnetización. Entonces hay que tomar en cuenta eso porque básicamente es el error usual en estos ejercicios y es el error que, digamos, los perjudica desde el inicio. Entonces, en este caso pregunta las densidades de carga, perdón, las densidades de corriente de magnetización. Entonces, vamos a las ecuaciones que vimos, que comentamos en la clase anterior, ¿no? Tomar un rotacional para ver la densidad volumétrica y tomar o hacer un producto cruz para ver la densidad superficial. En este caso, repito, hablando de densidades superficiales de corriente. Particularmente voy a colocar la ecuación 1.88 en el libro, que es el rotacional, ¿no?, de un campo vectorial, y en este caso en coordenadas cilíndricas. Entonces, bueno, la magnetización en este caso es mu sub 0x, y aquí suceden dos cosas. Número uno, alguien puede decir, bueno, el campo vectorial está en coordenadas cartesianas, lo convertimos a coordenadas cilíndricas y después tomamos el rotacional. Opción 1. Pero la geometría nos dice que cualquier integral que se haga, es decir, particularmente vean que está pidiendo el campo H, cualquier integral que se haga, entonces va a tener que ser en cilíndricas por la geometría del ejercicio. Pero si nosotros calculamos el rotacional en cartesianas y el resultado se convierte luego a cilíndricas, es una opción más simple. ¿Por qué? Porque en este caso, observen que como esto es una constante, particularmente si yo le calculo el rotacional así como está en cartesianas, dado que es constante, pues es evidente que el resultado va a ser cero. Y eso lo pueden plantear, ¿no? Es decir, en x, y, z, la derivada con respecto de x, derivada con respecto de y, derivada con respecto de z. Y tenemos, solo tiene componente x, que sería mu sub 0, mu sub 1. Perdón, no es mu, es m sub 0. La componente y sería 0, la componente z sería 0. Calculan ese rotacional y el resultado es 0. Entonces vean que lo hago en cartesianas y esto evidentemente al pasarlo a otro sistema cilíndricas, esféricas, el resultado va a ser 0. Entonces es mucho más fácil concluir que va a ser 0. En cambio, también lo pueden hacer, hacen la conversión del campo a cilíndricas y luego calculan el rotacional y van a llegar a la misma respuesta. En el caso que no fuese 0, se llega a la misma respuesta
o se llega a una respuesta equivalente. ¿Cómo así? Por ejemplo, que esto fuera una función diferente y que al hacer la operación aquí tengo, qué sé yo, una función de X, de Y y de Z, y aquí tengo una función que depende de ρ, de phi y de z. Entonces, claro, ¿no? Cuando se pasa de un sistema al otro, se obtiene lo mismo. Entonces son equivalentes, es decir, son las expresiones iguales, solo que expresadas en un sistema de coordenadas diferente. Pero en este caso es mucho más simple, dado que el campo está en cartesiana, calcular el rotacional en cartesiana y después, si hay necesidad, hacer la conversión. En este caso no. Luego vamos a la conclusión, ¿no? Recordemos que la densidad volumétrica de magnetización es el rotacional de M. Y en este caso es 0. No hay densidades de corriente volumétricas de magnetización. En el caso de K sub M, recordemos que es, creo que lo comenté en la clase anterior, por si no han visto, aquí está. La ecuación 28 y la 27 es un producto cruz entre el vector de magnetización y un vector normal a la superficie donde está, o la superficie del material magnético. En este caso, notemos que son tres superficies. Al ver el dibujo decimos superficie 1, superficie 2 y superficie 3. Pero, como en principio el problema menciona que es infinito, entonces no hacemos esa consideración de superficie 2 y superficie 3 porque esas se van al infinito. O sea que la única superficie que tomamos en cuenta sería la lateral del cilindro. Ahora, evidentemente, si el problema fuese de un cilindro finito, deberíamos considerar ese producto cruz con los tres vectores normales, pero repito, al ser infinito, no se va a tomar en cuenta la 2 ni la 3. Solo la superficie 1. Entonces, K sub M sería el vector de magnetización, producto cruz, el vector normal 1, evaluado en la superficie 1, perdón, que la característica es la superficie ρ igual a A. Particularmente, hay que recordar que los vectores normales, y vean que todo lo voy dibujando, los vectores normales para una superficie cerrada se dibujan hacia afuera de la superficie. Entonces sería un ρ unitario. Hacemos el producto cruz. En este caso, la magnetización es M0. No es mu sub 0, es M0 en X, producto cruz, el vector normal que es ρ unitario. Bueno, para hacer el producto cruz, aquí decidimos, ¿no? Pasamos el X a coordenadas cilíndricas o pasamos el ρ a componentes en cartesianas. Digamos que me inclino por la segunda opción. En este caso sería mu sub 0x, producto cruz, el vector ρ unitario, que recordemos que es, perdón, coseno de phi en x más seno de phi en y. Claro, en este caso, al hacer el producto cruz de x con x, eso da 0. Y al hacer el producto cruz de x con y, eso da z. Entonces obtendríamos mu sub, perdón, estoy diciendo mu, m sub 0 no es mu, m sub 0, seno de phi, y en este caso en dirección de z, ¿no? Habría que evaluar en ρ igual a, pero claro, aquí ya estamos, esto ya está
en el mismo sistema de coordenadas de esto, o sea, no hay ninguna arrow, por lo tanto la evaluación me queda igual. Hay que tomar en cuenta que para evaluar, para poder evaluar, tiene que estar en el mismo sistema. Por ejemplo, me hubiese quedado mu sub 0 R y en rho igual a A. Entonces hay que pasar la R, por ejemplo, a coordenadas cilíndricas y después se evalúa. No digamos, es que no está la variable, por eso no tengo que evaluar. No. Se tiene que pasar la expresión al sistema de coordenadas en el cual estamos evaluando y después evaluar. Igual si apareciera, por ejemplo, una X, ¿no? Que aparece decir M sub 0 X y hay que evaluar y alguien va a decir, no, es que no aparece la rho. No, la X se debe cambiar a coordenadas cilíndricas, rho coseno de phi y después se evalúa. Comento esto porque son de los errores más comunes en los estudiantes. Bueno, entonces tenemos ya una densidad superficial, sí hay. Densidad volumétrica, no hay. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo no me gustaría mencionarlo, pero nuevamente, como una norma de cortesía, como una norma de educación, si yo digo, hay preguntas, pues, y no hay preguntas, respondan no. ¿O no me están escuchando? Es decir, si al profesor tiene que hacerles un llamado de alguna norma de educación y de cortesía, y yo estaría preocupado. ¿Hay preguntas? Escriban no y punto. ¿Qué tan difícil es? A menos que no estén pendientes, ¿verdad? De lo que estoy diciendo. Solo están ahí por estar. Pero es la segunda vez que se lo digo. Bueno, sigo entonces. En realidad me gustaría que hubiesen preguntas, pero bueno. Ok. Tenemos entonces, ya nos olvidamos del problema de la magnetización en el sentido que lo vemos como un problema del capítulo 14, en el cual tenemos una densidad de corriente que es igual a esto. O sea que es, digamos, si fuese una densidad superficial, como depende de phi, pues cuando phi sea 0, evidentemente esto va a ser 0, entonces la densidad va a ir aumentando a medida que cambie el phi y después vuelve a disminuir. Digamos que más o menos así. Pero es superficial. Ya en otro punto lo mismo. Va a ir aumentando según cambie phi. Y es como que se dibuje la senoidal alrededor del cilindro. En realidad no está pidiendo dibujarlo, pero vale la pena analizar. La pregunta para ustedes ahora es decir, en realidad vean que yo le puedo quitar el m, y si le quito el m es un problema de los temas anteriores. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos una densidad de corriente y me piden calcular el campo B. Digamos que primero encuentro el campo B y después el campo H. Pero no es absolutamente nada distinto. Pero la primera pregunta es, bueno, para encontrar, dado una densidad de corriente, la pregunta para ustedes es,
La pregunta es bien simple. Se puede utilizar y si hago una pregunta, por lo que más quieran, respondan sí o no. Si se equivocan, no pasa nada. La pregunta es, ¿se puede usar la forma integral de la ley de Ampère, o también llamada la ley circuital de Ampère, para encontrar el campo B? Bueno, respondieron quienes: Darío, Abel, Miguel y Alberto. ¿Y los demás? Robert, José Alejandro, Sergio. No, ingeniero. ¿Por qué no? ¿Alguien podría decir por qué no? Yo Darío Medina, ingeniero, porque a pesar que esté en dirección de Z, la densidad depende de phi, la Exacto. densidad, y no de ρ. Recordemos que la forma integral de la ley de Ampère es esta, ¿no? Entonces, esta expresión se puede utilizar en cualquier caso para medir la circulación o para calcular corriente encerrada. Pero si lo que queremos es utilizar esta expresión para encontrar el campo B, tiene que ser una situación muy particular de que las densidades de corriente vayan, por ejemplo, si va en Z, que dependa de ρ o que sea constante, pero en este caso no. Entonces, no se puede utilizar la forma integral de la ley de Ampère para encontrar el campo B. Bueno, y si no podemos utilizarla, ¿qué hacer? La definición del campo B, del capítulo 14. ¿Y por qué lo menciono así? Porque es algo que se debe ya recordar, puesto que no pueden aplicarle a todos los ejercicios la forma integral de la ley de Ampère para encontrar el campo B. Y vean que cómo lo digo, ¿no? Para encontrar el campo B. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, lo de antes. B es igual a mu sub 0 sobre 4pi, la integral del elemento de corriente, que en este caso sería K sub m, por diferencial de A, les voy a poner primados, cruz R sobre R cubo. Entonces, como ya voy a hacer referencia a cantidades primadas para hablar del punto fuente, entonces simplemente pues a la K que tengo le pongo primado, ¿no? Pero le voy a poner primado a la única variable, que en este caso es la variable phi. ¿Y qué hay que ahora hacer? Bueno, habrá que dibujar los vectores de posición del punto fuente y del punto campo. Quizás lo que de repente, bueno, al menos en el examen yo les he exigido que hagan los dibujos y muchos no lo hacen. Entonces yo digo, bueno, si se le exige y no lo hacen, ahí no hay una explicación. Se escucha como una chicharra o algo así, pero... Déjenme ver si puedo silenciar un poco. No, pensaba que era también mi computadora, pero no. Bueno, va a salir un poco el zumbidito al final. Ok, entonces, bueno, marcamos, digamos que este va a ser nuestro origen.
Entonces, tomamos aquí, recordemos que es un punto en la superficie, ¿no? Porque el elemento de corriente tiene que estar donde esté moviendo la carga y evidentemente es un punto en la superficie. O sea que si yo lo marco, el R primado tiene que ser en este caso A, porque el cilindro, recordemos que era de radio, perdón, es radio R mayúscula. Le voy a cambiar un poco la variable con el fin de no generar confusión, ¿no? Es decir, le voy a poner A al radio. Eso no, para no confundirlo con el vector relativo, porque no es lo mismo. Entonces por eso le pongo un radio A en vez de R mayúscula. Y eso sería en ρ, porque está en el borde, más, y ojo con esto, la altura es lo que va a cambiar de ese punto fuente. Es decir, que va a estar siempre a una distancia A en dirección de ρ, pero la distancia a la altura Z va a ir cambiando. Y también va cambiando el phi, ¿no? Eso es algo que no tienen que olvidar, el phi va a ir cambiando, pero lo que pasa es que recuerden que un vector de posición no tiene una componente phi. Pero sí depende de phi. Entonces que vean que es algo diferente, distinto, ¿no? No tiene componente phi porque no lleva nada así con phi unitario. A eso me refiero que no tiene componente phi unitario. Pero sí depende de phi porque este ρ es el que depende de phi. El R normal es como es un punto en el eje Z, pues sería así. Igual lo voy a dibujar. Y el relativo sería este. Entonces el relativo es la resta de los dos. Te voy a escribirlo así. Menos A en ρ unitario primado más Z menos Z primado en dirección de Z. Y bueno, el B entonces, ya el B en un punto en el eje Z, esto sería mu sub 0 entre 4pi. Ah, también hay que comentar eso, ¿no? El diferencial de área. En este caso, como repito, es un punto en el borde. El diferencial de área sería la componente en dirección de ρ. Que en este caso, recuerden que es ρ d de phi d de z. Ahora, como estamos hablando de la variable primada, entonces simplemente colocamos primadas las variables. Y claro, como en la superficie ρ es constante, entonces nos quedaría A. O sea que nuestra integral va a ser con respecto a phi primado y a d de z. Bueno, entonces, digamos que voy a ponerlo primero en este orden. Si de repente resulta conveniente integrar primero phi, lo cambio. Aquí tenemos de repente un contraste en algunos problemas. Saben que al integrar con respecto a phi se anulan varias cosas. Y en otros problemas sabemos que conviene primero integrar, hacer la integral con límites infinitos porque también reduce. En este caso va a ser más conveniente integrar primero con respecto de z porque la densidad, recordemos que le lleva un seno ahí, entonces ya no va a ser garantizado que cuando integremos ese vector r nos quede 0 al integrar con respecto de phi.
Pero igual, si de repente vemos que sale mejor integrar esa, pues lo cambio y ya está. Bueno, la magnitud sería, recordemos que esto está en el mismo sistema de coordenadas, por lo tanto, a al cuadrado más z menos z primado al cuadrado. A la 3 medios. Luego va la densidad de corriente, que es un M0 seno de phi primado en dirección de z unitario, producto cruz, menos a rho primado más z menos z primado al cuadrado, perdón, en dirección de z. Y me faltaría únicamente el diferencial de área, que es A d de z d de phi. Si hago el producto cruz, cuando haga z con z, eso va a quedar 0. Si hago z con rho, eso quedaría phi, ¿no? Phi primado unitario. Y en realidad ya la parte de trabajo se termina. En realidad la integral no es la parte de trabajo, es la parte de plantearla, la parte de trabajo. Bueno, quedará entonces mu sub 0, seno de phi primado. Esta a que está aquí la puedo sacar. También puedo sacar de una sola vez el m0. Y quedará seno de phi por... perdón, hay otro. Lo voy a dejar de una sola vez. Es decir, este a con este a, como ya la componente z desaparece, solo me queda la componente phi, entonces me quedaría un a al cuadrado, que lo saco y queda un negativo acá. Luego queda entonces el phi primado unitario d de z primado d de phi sobre bueno, y en este caso, pues si vamos a ver la integral con respecto a z primado, vean que nos vuelve a quedar la misma de siempre, ¿no? Bueno, la misma que ha quedado un montón de veces, la integral de diferencial de u de b cuadrado más u cuadrado a la 3 medios. Esto recordemos que es 2 sobre b al cuadrado. Pero claro, hay que hacer un cambio de variable y se debe colocar, porque particularmente si hacemos u igual a z menos z primado, diferencial de u es menos diferencial de z, y la variable z primado va de menos infinito hasta infinito, la variable u iría entonces de positivo a menos infinito. Y esto ya lo he comentado, bueno, quizás en varias ocasiones, que cuando integremos u, el orden de integración me queda invertido, pero lo puedo regresar a la normalidad con el negativo que está ahí. O sea que el negativo, ese negativo que está ahí lo uso para cambiar el orden. Por lo tanto, me queda esta misma integral. Entonces, el campo B en un punto en el eje Z sería igual a mu sub 0, m0. Voy a sacar el negativo de una vez, el negativo este, al cuadrado sobre 4pi, la integral de 0 a 2pi, y el resultado de la integral con límites infinitos es 2 veces el valor de b, que aquí sería esto, ¿no? A al cuadrado, por el seno de phi primado, phi unitario primado, d de phi primado.
Entonces vean que se cancela el a cuadrado y puedo cancelar ahí un 2. Aquí hay un punto importante, ¿no? Alguien puede, y bueno, han habido varios que olvidan un hecho muy importante, que este vector no es constante. Y si fuera ρ, si fuera phi, bueno, cualquier versor que no sea uno de los en cartesianas son variables. Entonces alguien dice, ah, bueno, es que la integral de 0 a 2, de 0 a 2pi de seno, y el phi lo sacan y dicen que es 0, eso no es cierto. Eso es incorrecto, se debe cambiar. Y son cosas que, repito, resalto, porque es muy común que se equivoquen en algo así. Bueno, entonces quedará 2pi, queda la integral de 0 a 2pi. Recordémonos, phi unitario primado es menos seno de phi en phi más coseno de phi, perdón, seno de phi en x más seno de phi en y. Entonces separo, en este caso, ya lo voy a hacer de un solo, voy a cambiar el phi unitario y voy a multiplicar por el seno y separo las integrales. Me quedaría menos seno de phi o de una sola vez sería menos seno cuadrado de phi, diferencial de phi, en x, y el otro quedaría la integral de 0 a 2pi, seno de phi, coseno de phi, de phi, en y. Entonces ahí básicamente estoy reemplazando por todo esto y estoy multiplicando por seno. Y vean que no va a ser 0 la integral. Claro, en la segunda integral se hace un cambio de variable, decimos u es igual a seno, tengo la derivada, integro seno, evalúo de 0 a 2pi, y esta, vean que es muy diferente, ¿no? Cuando yo digo que toda la integral es 0, a cuando algunos, en algunos ejercicios tienen algo así, qué sé yo, tienen algo así, y vienen y hacen esto. Eso no es correcto. Porque están diciendo que el producto es 0, y eso no es cierto. Lo que es 0 es la integral. Entonces sale mejor comentarlo aparte o separar la integral. Ven que ahí los negativos desaparecen. Quedará mu sub 0 m0 sobre 2pi. Y la integral, pues, bueno, separan, la voy a, inclusive hasta la voy a hacer. Al separar, recordemos que esto es un medio menos un medio de coseno de 2π primado. Se integra, queda un seno, evaluamos de 0 a 2pi. La segunda integral se va a hacer 0 y solo nos quedaría 2pi, entonces nos queda pi medios. Y me falta la x. Bueno, aquí puedo cancelar varias cosas. Y nos queda mu sub 0, m0 sobre 4x. Bueno, preguntas, consultas, dudas. Una consulta, ingeniero. Sí. Es que como el B dice que va en dirección de Z, al final vemos que al final quedó en dirección de X.
o sea, no sé cómo interpretarlo. O sea, al final, ¿era solo por nomenclatura el Z que lleva ahí o...? No, 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 es que lo que estoy diciendo es que esto es el campo B en un punto. Ah, un punto Z, ok, ok. Sí, lo curioso es que no nos queda, casualmente, no depende de Z. Pero eso digamos que es una casualidad, si lo quieren decir así. No sé si alguien más preguntó. Parece que no. Al final, el campo magnético solo deberíamos de sumarle la magnetización que conseguimos y... Y no lo he terminado. Ok. Estaba revisando en Chidurán la notación. No, la manejan igual. Hay que tener cuidado que algunos libros la manejan al revés. Le llaman campo magnético a B y a H le llaman inducción o algo por el estilo. Bueno, entonces después solo sería recordarnos que eso es en cualquier punto del eje Z. Entonces, particularmente, bueno, recordemos la relación de H. Creo que igual la ecuación para los que no han visto todavía los recursos. Bueno, no la escribí. Ah, no, aquí la tengo. Esta. Recordemos que esta relación funciona en general, que esa ecuación se reduce, la ecuación se reduce para un problema donde mencione información o diga o hable que es IL o es HL. Pero si no, esta ecuación sí es válida siempre. La que no es válida es la que les puede quedar, por ejemplo, así. B igual a mu por H no se podrá utilizar si no dice nada que sea IL, IHL, etc. Bueno, no, perdón, aquí hay un error. Perdón, es que integro y evalúo, ¿no? Entonces sería solamente pi. Porque integro un medio, la integral es un medio de phi y evalúo, entonces queda pi. Y en la otra sí queda 0. Perdón ahí. Bueno, entonces el campo H, bueno, el campo B lo tengo en un punto en el eje Z y luego sería despejar, ¿no? La magnetización era M0, creo que en... Uy, se fue para arriba. Se trabó. Espérame. Pero ya, no dejo que detenga porque la magnetización era M0 en X. Bueno, entonces el campo B, perdón, el campo H es, en este caso, B sobre mu sub 0 menos la magnetización. Y claro, no, si lo queremos en el eje Z, entonces el campo H en el eje Z es igual. Bueno, aquí están de acuerdo que el mu sub 0 se va a eliminar, ¿no? Entonces solo me quedaría mu sub 0 sobre 2 menos mu sub 0 y ambas van en X.
Entonces nos quedaría menos mu sub 0 sobre 2 en X. Pero claro, ese valor es únicamente en el eje Z. Quizás Chi-Durán hay que revisar. Le llama quizás campo magnético a B y al otro campo H solamente, así como al otro solo se le llamaba campo D. Pero en la nomenclatura que nosotros manejamos, B es la inducción magnética o el flujo magnético y H es el campo magnético. ¿Preguntas? ¿Es casualidad que H tenga la misma dirección que B y M, verdad, ingeniero? Sí, en realidad vean que depende de la... O sea, si ustedes empiezan, por ejemplo, a jugar con esto, si fuera de repente otra función, ya quizás las componentes, aquí se cancela la componente Y. Entonces vean que ya eso ya no se va a cumplir. Entonces digamos que es una condición particular de la magnetización. O sea que para esa magnetización constante, el campo H en el eje Z les queda en la misma dirección, pero para otro tipo de magnetización eso no se va a cumplir. La pregunta que hago ahora, porque esto es H en un punto específico, que es sobre el eje Z, pero la pregunta es, ¿se podrá calcular H en todo punto? Y recordemos que una de las opciones vistas hasta el momento para calcular un campo B en todo punto y después, evidentemente, calcular H en todo punto, pero para calcular B en todo punto era la forma integral de la ley de Ampère, que en este caso, para encontrar el campo B, no se puede utilizar. La otra opción que tenemos, dado que en este problema solo se menciona que la esfera, perdón, el cilindro está magnetizado, pero no tiene o no hay, efectos de densidades diferentes o que no sean por el efecto de la magnetización, o sea, no hay corrientes libres, sino las únicas densidades de corriente que hay son aquellas debido a la magnetización. ¿Y cuál debería ser un problema que haya corriente libre? Tendría que decirlo, así como lo decía en los problemas del capítulo 13 al 19. Aquí solo habla de la magnetización, las densidades que encontramos son producto de la magnetización. Entonces, en un problema de corrientes libres, perdón, en un problema donde no hay corrientes libres, entonces el campo H es conservativo. Entonces, una opción sería encontrar el potencial magnético escalar, que en este caso existe y tiene sentido porque, repito, no hay corrientes libres, pero habrá que ver si es un problema con la ecuación o se va a tener un problema de la ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace. Si es un problema de la ecuación de Poisson, no hay herramientas vistas en este curso para poderlo encontrar. Si es un problema con la ecuación de Laplace, bueno, podemos aplicar separación de variables. Todo dependerá de las condiciones iniciales que tengamos. También recordemos que la limitante que tenemos de 321 es que los problemas en esféricas y cilíndricas se vieron únicamente dependencias de dos variables. No se estudia en 321 problemas de cilíndricas que dependan de las tres variables o de esféricas que dependan de las tres. Entonces también es una limitante. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? Bueno, recordemos que las densidades de carga de magnetización o los polos, que son densidades ficticias que nos sirven justamente para resolver problemas donde tengamos ausencia de corrientes libres. En este caso aquí sería menos la divergencia del campo M
Y aquí es el campo M, producto punto, evaluado en la superficie, que otra vez sería ρ igual a A. Bueno, en este problema recordemos que la magnetización es una constante. Nuevamente, puedo calcular esa divergencia en coordenadas cartesianas y después el resultado lo paso a cilíndricas. Pero en este caso, como es constante, pues directamente nos queda 0. Y en el caso de la densidad superficial de cartesización, sería entonces M0 en X, producto punto ρ unitario, y al hacer producto punto, bueno, de X con ρ, recordemos que eso es coseno de phi. Entonces, el hecho de que la densidad volumétrica de carga de magnetización o el polo de carga volumétrico sea 0 implica que tenemos la ecuación de Laplace y no la ecuación de Poisson. Entonces, eso es un punto a favor. Y que por el tipo de densidad de carga de magnetización por el polo superficial, que solo depende de phi para la superficie del cilindro, entonces quiere decir que basado en lo que se vio en 321, por la densidad de carga que hay, entonces el potencial podemos concluir que solo depende de ρ y de phi. Entonces se puede aplicar separación de variables y la ventaja es que al resolverlo por separación de variables obtenemos le voy a poner aquí la M para no confundirlo. Obtenemos el potencial magnético escalar en todo punto y luego obtendríamos H en todo punto y luego obtenemos, bueno, H es lo que nos pedía, pero también se podría obtener el campo B. Entonces, esto es fundamental, ¿no? El hecho de que la densidad volumétrica de carga de magnetización sea 0 implica que tenemos la ecuación de Laplace y por esta condición implica que el potencial depende de esas dos variables. Entonces, ustedes pueden encontrar, y asumo que lo van a intentar para la siguiente clase, esa densidad, ese potencial magnético en todo punto. Bueno, preguntas hasta ahí. Ya estoy sobre la hora. Multipolo no podemos aplicar aquí, ¿verdad, ingeniero? Sí, en realidad se puede aplicar, pero ya es es la misma idea, pero para encontrar un potencial aproximado, ahí sí. Entonces, el problema tendría que decirlo, ¿no? Calcule el campo B aproximado, entonces si le hablan de una aproximación, sí pueden utilizar el desarrollo de multipolos. Claro, con solo el término bipolar. Bipolar. Pero si no dice aproximación es porque el problema se puede resolver de manera exacta. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. Que pasen buenas noches. Feliz noche, ingeniero. Gracias igual.